Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Minutos, damos la bienvenida al biólogo Boris Tinoco. Él es PhD, ha mantenido un intenso trabajo de investigación en el Parque Nacional de El Cajas, en su especialidad de investigar aves fundamentalmente. Vamos a tener el día de hoy y a pedirle a Boris que comparta con nosotros su enfoque ecológico, medioambiental, que nos cuente algo de lo que ha venido haciendo con su trabajo en el Parque Nacional de El Cajas. Esto lo hacemos ante la información que lo hemos tratado ya en 2 ocasiones. Lo hicimos inicialmente con el señor alcalde de la ciudad, luego con otro actor, que tiene que ver con la instalación de una estación de bomberos en Illincocha, en el Parque Nacional de El Cajas. Un proyecto que ahora lo conocemos, ha sido acariciado desde hace largo tiempo por el benemérito Cuerpo de Bomberos de Cuenca, que encontró históricamente fuertes barreras en etapa, que hoy ha logrado luz verde, la construcción de una estación de bomberos en esta zona. El argumento, sin duda convincente, el primer argumento, el de establecer una unidad para actuar en forma expedita ante incendios forestales y problemas de otro orden que se puedan dar en el Parque Nacional del Cajas, pero proyecto que genera también algunas dudas desde el punto de vista de los impactos ambientales, incluso de la pertinencia de una inversión que se la hace con dinero público que bordea el $500,000. Pero vamos a concentrarnos fundamentalmente en temas medioambientales y ecológicos con un experto como es Boris Tinoco, a quien damos la bienvenida. Quisiéramos comenzar, Boris, conociendo cuál es el ámbito de su actividad, qué es lo que ha venido desarrollando profesionalmente en la ciudad de Cuenca. Sí, muchas gracias por este espacio y tiempo. Yo he venido trabajando como investigador en la universidad, vinculado a la Universidad de la SUAY ya por varios años y haciendo ciencia relacionada a entender procesos ecológicos que influyen en la distribución de la biodiversidad, utilizando aves como sistemas de estudio. Sabemos que Ecuador es un país mega diverso y muchos de mis estudios tratan de entender por qué tenemos esa alta diversidad, qué factores ambientales están influyendo en esa biodiversidad. Y es investigaciones que son básicas para poder conservar esa biodiversidad. Tenemos el Ecuador como país megadiverso tiene una responsabilidad de proteger esa biodiversidad, y para tener acciones efectivas necesitamos entender, ¿no es cierto?, qué factores están influyendo en que tengamos en las zonas de bosque montano y también en las zonas de páramo, estudiando aves, como decía. Su formación, Boris, que accidentalmente la omitimos al comienzo. Usted es biólogo graduado en la Universidad de la SUAY, obtuvo un PhD en Ecología y Evolución otorgado en la Universidad Estatal de Nueva York, ¿es correcto? Sí, es correcto. Hace unos años hice un estudio de posgrado en la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos. Boris, muy buenos días. Nos gustaría quizás que pueda comentarnos sobre este sector estrictamente ya dentro del Parque Nacional Cajas, como es Illincocha, y las condiciones para la habitabilidad en este caso de aves, y cuáles podrían ser los efectos de cualquier intervención en esta zona, en este sector, como lo sería si es que llegara a levantarse esta infraestructura del Cuerpo de Bomberos. Bueno, sí, hace varios años ya participé en la elaboración del plan de manejo del Parque Nacional Cajas, y dentro de las actividades de ese plan de manejo estaba hacer un levantamiento de información de biodiversidad en varias zonas del Parque Nacional. Dentro de las zonas que investigamos estaba el sector de Illincocha, y resultó que esa zona tenía una altísima diversidad de aves, tiene una representación muy alta de las especies de aves que se pueden encontrar en el Parque Nacional. Incluso tiene presencia de especies amenazadas
justamente a finales del 2019 participé en un comité de evaluación del estado de conservación de aves en el Ecuador. De este trabajo salió la lista roja de aves del Ecuador, que categoriza las especies de aves del Ecuador según su fragilidad a la conservación, su fragilidad de mantenerse en el tiempo. Encontramos, dentro de esa lista roja, encontramos a 3 especies de aves que están en Iguincocha, que tienen la categoría de peligro de extinción, que son una de las categorías más altas de riesgo de extinción de especies. Entonces, Iguincocha es un sitio que tiene una alta diversidad de aves y también encontramos ahí especies que tienen riesgo de extinción. Y tenemos a Claro Boris contando con su propia colaboración, fotografías de algunas de las aves del sector. Vamos a exhibirla una por una y si es que nos puede dar una brevísima descripción de qué ave se trata y alguna característica particular de la misma. Y ahí vemos en esa fotografía un colibrí que es endémico del Cajas, es decir, que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. ¿Sí? Se llama colibrí Metalura gorgivioleta. Es una especie que se puede encontrar en Iguincocha también. Sí, es una de las especies más importantes de Cajas, ¿no? Esta es otra especie de colibrí que tiene unos requerimientos de hábitat muy específicos. Siempre se le encuentra alrededor de los bosques de papel, que son estos bosques dominados por especies del género Polylepis, y se alimenta, claro, poliniza flores y se alimenta de insectos en esos. Esta es otra especie muy interesante, se llama Cenodangus parine, es un azulejo. El Parque Nacional Cajas tiene la población más grande de esta especie en Ecuador y están haciendo estudios que están mostrando que es una especie nueva para la ciencia, o es una especie no descrita para la ciencia, porque es muy diferente a las otras poblaciones de esta especie que están en Perú y Bolivia. Al parecer esta podría ser una nueva especie para el Ecuador. Y estamos trabajando justamente en eso, y está en Iguincocha. Tal vez podemos encontrar la población más grande de esta especie en Ecuador. Y esta es otra especie muy especialista de los bosques de papel, el picocono gigante, que se alimenta de insectos en la corteza de los árboles. Es una especie emblemática de los bosques de Polylepis, con poblaciones muy reducidas también y en peligro de extinción. En guías sobre el Parque Nacional del Cajas de la propia empresa pública municipal Etapa, que dicho sea de paso tiene la custodia sobre este sector, se puede ver también la riqueza natural, sumándose otras especies de las que hemos exhibido en esta mañana, y se describe a Iguincocha como una de las últimas zonas de transición que le quedan a la provincia de la Azuay. Quisiéramos saber qué significa esto e ir a la respuesta de la inquietud de Rosana. ¿Cómo esta acción de intentar construir allí una estación de bomberos que se le ve de una dimensión bastante grande, de acuerdo a los propios planos exhibidos por el municipio de Cuenca y maquetas de esta zona, cómo estos efectos antrópicos podrían influir negativamente en el sector? Bueno, Iguincocha es muy particular. Tiene una combinación de tipos de hábitat que influyen a que tenga esta alta concentración de especies. Tenemos una zona de laguna, tenemos un bosque de papel, hay zonas con rocas también, hay paredes de rocas. Todos esos factores hacen que incremente la heterogeneidad del sitio y también las especies que habitan en esa zona, que es muy pequeñita, ¿no? Y está cerca de la carretera. También es una zona que no es pristina, está muy cerca de la carretera y impacto constante, ¿no?, del tráfico de vehículos. Realmente no conozco los detalles del proyecto. Yo creo que ahí es válido pedir, ¿no es cierto?, a las autoridades que manejan el Parque Nacional, a Etapa y al Ministerio del Ambiente, que socialicen más el proyecto para comprender bien la magnitud tal vez del impacto. Es complicado realmente predecir cuál sería el efecto de las instalaciones de este proyecto en el sitio sin conocer detalles realmente de cuántas personas van a estar utilizando el sitio. Va a haber carros de bomberos, no sé si van a utilizar sirenas,
el área realmente de la infraestructura también. Entonces es difícil realmente predecir el impacto, ¿no? A ver si proyectamos sin embargo, en imágenes, mientras continuamos con el diálogo, proyectamos en imágenes aquellas entregadas justamente por el municipio de Cuenca. Sí, sin embargo, Boris, sin conocer estrictamente las particularidades de este proyecto, de la experiencia, de la experticia, ¿cuánto puede influir en la vida, en este caso, por ejemplo, de las aves, la existencia o la presencia de luz artificial, de sonidos extraños al área? Se me ocurre que en algún momento podría sonar una sirena o el propio ruido de los vehículos. ¿Cómo podría influir de alguna manera este tipo de experiencias externas a la vida normal de las aves en este sector? O sea, si realmente sin tener los datos podemos hacer varias especulaciones, ¿no? Los ruidos que se van a crear por las sirenas, por la gente, por los camiones. Se conoce que todas estas actividades pueden impactar en la biodiversidad con estudios que hemos hecho y se han realizado en otras aves, que la vida en general, no solo las aves, es sensible a todo este tipo de impactos. Y claro, estamos dentro de un parque nacional cuyo principal objetivo debería ser, uno de sus principales objetivos, debería ser la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. Entonces, frente a eso, creo que este proyecto podría causar impactos y tal vez se podrían haber elegido para implantar este tipo de infraestructura, ¿no? Que son necesarias también. Sabemos que el rol que tendrían los bomberos en el área sería importante para controlar incendios, para atender a cualquier emergencia que exista en el sitio. Pero creería que implantar cualquier tipo de infraestructura dentro de un parque nacional debería pensarse muy bien, porque son áreas sensibles, ¿no? Son pocas áreas realmente que conservamos realmente dentro de nuestro territorio, y esas áreas deberían mantenerse con el menor impacto posible. Hay una laguna allí en la zona de Yincocha, Patul, no sé si es la propia laguna denominada Yincocha, Boris, que tiene una historia. Allí se depositaron 2 cadáveres en un extraño asesinato hace ya 20 o 30 años en la ciudad de Cuenca, y esto nos recuerda otros incidentes que se dieron con esa laguna, que fue fuertemente agredida con la construcción de la carretera Cuenca-Molletuno-Naranjal, pues imprudentemente no existía realmente tanta conciencia ambiental como existe ahora. En esa época la compañía constructora se despojó de material pétreo poniéndolo en la laguna. Luego hubo otra denuncia sobre esa misma laguna de alguna otra entidad pública que utilizó sulfato de cobre para controlar algas en la misma, y prácticamente quedó como una laguna muerta. Se hizo esta agresión en Cuenca que no quisiéramos que vuelva a repetirse. En todo caso, está por el otro lado la intención de los bomberos de, en forma expedita, controlar quizá problemas de incendios que puedan darse allí, o otras emergencias que son recurrentes en esta zona agreste del Parque Nacional de el Cajas. Pero sería importante también saber, si es que usted no ha tenido acceso aún a los planos, el proyecto, en qué zona exactamente se encuentra, cómo estaría afectando esto incluso al aprovisionamiento de agua, eventualmente de la ciudad de Cuenca, pues de Yincocha, hasta donde conocemos, es una de las lagunas que alimenta también a la laguna más conocida de Toreadora. ¿Qué es lo que nos puede comentar sobre la zona y estas lagunas que son parte del sistema acuífero que alimenta de agua al Valle de Cuenca? Pues todos conocemos de la importancia del Parque Nacional Cajas y de su sistema y complejo de lagunas para proveer servicios de agua, ¿no?, a la ciudad de Cuenca. Por ese punto de vista, realmente es importante tratar de mantener estas áreas con la menor intervención posible, para asegurar de esa manera que se mantengan esos servicios ambientales. La zona de Yincocha es una laguna pequeñita, muy cerca de la Toreadora. Desde ahí parte un camino que va a la comunidad de Patul, y es una área que históricamente ha sido utilizada por humanos. Ha sido un área que conecta, ¿no es cierto?, la ciudad de Cuenca con la costa, incluso en periodos precolombinos. Ha habido presencia humana
Y es como mencionaba al inicio de la intervención, decía que hay características en esa alta diversidad que se ha mantenido pese a que es un área muy impactada, como mencionaron hace un momento. Fue un sitio de estación de la vía, ha sido utilizado por varias instituciones también a lo largo del tiempo. Por los últimos 15 años se había abandonado esa zona, lo que había hecho también que la vegetación se recupere un poco y que sea un área fácil para observar aves. Hace un tiempo sacamos una guía para la observación de aves en el austro del Ecuador, y uno de los sitios que hacíamos como referencia para observar aves era justamente Incocha, porque donde observar aves. Entonces, hay muchas personas de todo el mundo, en el Ecuador también, que son aficionadas a la observación de aves, y claro, en este caso se podía estar poniendo en riesgo también este recurso turístico, ¿no?, que hay en Incocha. Muchas personas van a ese sitio a observar aves. Bien, no sé si algo más quisiera añadir, Boris, ya en la parte final. Hay otro aspecto que no hemos querido tratarlo con usted, primero porque nos ha señalado de que no está al tanto del proyecto, pero sí hacer énfasis en lo que usted señala, la necesidad de una mejor socialización de este proyecto. Un proyecto que además tiene que demostrar su pertinencia, pues es una inversión que bordea el $500,000 en una construcción que, hasta donde hemos conocido muy poco, tiene ribetes un tanto contradictorio: construcción de un gimnasio, hemos escuchado, construcción de un baño sauna, cuestiones que tendrán que ser ampliamente socializadas. Habría que conocer esos planos, cuáles son los objetivos de cada una de las áreas de esa construcción. Pues estamos sobre todo hablando de dinero público, dinero sobre el cual los ciudadanos tenemos absoluto derecho de saber cómo se utiliza, pues el benemérito Cuerpo de Bomberos se alimenta en su presupuesto con los impuestos que pagamos los cuencanos, los azuayos. Es un proyecto que debe ser debidamente socializado y tratado de forma, diríamos, intensa, profunda, tanto por el municipio como por etapa. El día de ayer nos sorprendía el concejal Alfredo Aguilar señalando que es un proyecto que ni siquiera lo habían tratado en el Consejo Municipal de la Ciudad de Cuenca, cuando estamos hablando de, sin duda, la reserva natural más importante con la que cuenta la provincia de Azuay, el Parque Nacional de El Cajas. Esperemos que una vez que se acumule toda la información que se pueda clasificar, pase a manos de estas instancias de etapa del municipio y se puedan tomar allí sí ya las decisiones políticas más adecuadas para viabilizar o no este proyecto. Le dejamos con una reflexión final al experto en temas medioambientales, ecológicos, Boris Tinoco, biólogo PhD. Sí, realmente creo que Etapa y el Ministerio del Ambiente tienen en este momento un rol importante de socializar este proyecto, de dar a conocer, sí, a los cuencanos y en general al país sobre cómo va a funcionar este proyecto, cómo se va a manejar, porque sí, la importancia no solo local, sino global del Parque Nacional Cajas como área de clave para la conservación de la biodiversidad y para mantener servicios como el agua, es reconocida, ¿no? Espero incluso que muchos de esos fondos para la implementación del proyecto, que parece alto, ¿no?, realmente no es mi tema para nada, pero muchos de los fondos se inviertan en mitigación ambiental, ¿no?, en tratar de tener el menos impacto posible en el área que se va a construir este proyecto. Pero sí es clave que las autoridades que manejan el área y el Ministerio del Ambiente den a conocer más detalles sobre cómo funcionaría esta estación de bomberos en un parque nacional, que sabemos que es un área frágil con un rol clave para la conservación a largo plazo de la biodiversidad y para la conservación también de servicios ecosistémicos como el agua, ¿no? Bien, muchísimas gracias a Boris Tinoco Molina. Él tiene un doctorado, como habíamos señalado, en Ecología y Evolución, otorgado por la Universidad del Estado de Nueva York, y es profesor e investigador de la Universidad de la Azuay.
En Elecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. Elecaustro,